Hoy, hoy iba a ser un buen día para Morena, para la Cuarta Transformación, porque ya siendo el primer día de trabajo de Morena como mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, pues iban a realmente a lanzar iniciativas muy novedosas. Y es que chequen, por ejemplo, de entrada se iba a hablar y se iba a discutir sobre la eliminación del fuero constitucional a senadores, diputados, a funcionarios y claro, al presidente de la República. También se iba a hablar y se iba a discutir y se discutió la eliminación de bonos, privilegios, de autos y de todos los demás excesos que finalmente han gozado la Cámara de Diputados y Senadores por años, ¿no? También se habló sobre eso y se iba a hablar sobre eso. También, obviamente, el día de hoy se iba a hablar sobre cómo ya está en la Gaceta Parlamentaria la ley que va a regular los hipersalarios de los ministros de la Corte. El día de hoy ya lo pusieron porque también tienen prisa para ponerlo. Y también, claro, hubo una iniciativa muy sorprendente que metió un senador de Morena para que los matrimonios gays tuvieran los mismos derechos laborales en el IMSS y el Seguro Social, en el ISSSTE. El problema es que todo esto, que iba a ser histórico, se fue a la goma porque el día de hoy los senadores de Morena protagonizaron un tremendo papelón, un gigantesco oso. Y lo peor es por defender a Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, uno de los más corruptos y repudiados gobernadores en la actualidad. Y es que en serio, es terrible lo que pasó. Y no es exageración. Porque si bien no niego que pueda haber alianzas políticas, pero lo que hoy protagonizó Morena finalmente revela que o son muy novatos o finalmente también todavía tienen parte de lo mismo. Vamos a ir por partes. Debo recordar cómo llegó finalmente Manuel Velasco al Senado, porque el problema es que Manuel Velasco no solo es repudiado, sino violó todas las leyes y la Constitución para estar ahí. Debo recordar que hay un artículo en la Constitución que impide que Velasco, siendo gobernador, salte a la senaduría, pero él lo violó al momento en donde yo supongo que por aquí hubo una operación o una compra, el INE avaló la candidatura de Manuel Velasco como senador cuando es gobernador en funciones. Y lo sigue siendo, bueno, lo era. Y esto, bueno, empezó las cosas muy mal. Pero después sucedió las cosas peores, porque ya una vez que ganó, entre comillas, Velasco la senaduría, Velasco mandó a cambiar la constitución política de Chiapas para que él fuera sustituto de sí mismo, porque finalmente todo el mundo pensaba, bueno, Velasco, después de la gobernatura, ahora va a asumir el Senado, va a pedir licencia a la gobernatura y se va a quedar en el Senado, y pues ahí se va a quedar. Pero no, lo cierto es que Manuel Velasco, tal vez en una intención de no dejar el poder hasta el final, manda a cambiar la constitución y resulta que ahora en la constitución de Chiapas, un senador en funciones puede ser sustituto de sí mismo. O sea, porque al final sale Manuel Velasco, pide licencia, pero como no puede regresar, entonces el Congreso tiene que nombrar a un sustituto cuando regrese y entonces va a poder ser Manuel Velasco, violando también toda la Constitución y el espíritu de no reelección. O sea, Manuel Velasco va a ser 2 veces gobernador, técnicamente hablando. Un gobernador constitucional y después va a ser gobernador sustituto de sí mismo. Y bueno, en ese sentido, pues se fue 10 días, tomó protesta Willy Ochoa como gobernador provisional de Chiapas, 10 días. ¿Se acuerdan de seguramente leyeron uno de los eventos más vergonzosos de la historia política mexicana, cuando hubo un presidente por 2 horas en lo que cambiaba llegar otro presidente? Pues este sería el segundo más vergonzoso, cuando un gobernador toma protesta por 10 días en lo que solo le está cuidando finalmente la silla gubernamental a Velasco. Entonces, o sea, uno decía, caray, ¿este es Velasco? Sí, yo podrá ser Velasco, pero el problema es que Velasco empieza a trascender en varias columnas de que es un aliado de López Obrador, de que Manuel Velasco finalmente está tendiendo puentes con los gobernadores y que incluso hoy una columna de Salvador García Soto dice que Velasco va a organizar una reunión en la Conagua en Chiapas, ya como gobernador sustituto, para que lleguen gobernadores del sureste y hablen sobre el Tren Maya.
Pero entonces, ¿Velasco de una u otra manera es aliado de López Obrador? Sí, pues sí, este señor. Pero ¿qué pasó el día de hoy? El día de hoy, pues pidió Manuel Velasco, pues la licencia, ¿no? De acuerdo. La licencia allá en el Senado, precisamente para que regrese a la gubernatura. Pero, de manera sorpresiva, le van negando la licencia. Al votar de manera económica, porque así son dos tipos de votos, de manera económica o con el tablero electrónico, pues sucede que la mayoría de los senadores de Morena votan en contra de la licencia de Morena, en un hecho inédito, histórico y sorprendente. Y así se registró esta votación que ni se la podía creer el propio Martí Batres. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se aprueba la solicitud. Pasamos al siguiente asunto. No se aprueba la solicitud de licencia. ¡Wow! Uno dice, ¡wow! La verdad es que es algo sorprendente. Y entre los argumentos que se esgrimieron en ese momento, precisamente era esto, que cómo era posible que un gobernador hubiera maniobrado con su Congreso local, reformando la Constitución, para que pudiera regresar como gobernador provisional de sí mismo y al mismo tiempo ser senador, porque va a ser senador con licencia, que debemos recordar que los cargos populares son puestos irrenunciables, y gobernador también, sustituto de Chiapas, 2 puestos de elección popular recayendo en un mismo personaje. La verdad es que es algo inédito, honestamente. Y bueno, todo el mundo después de esto dije, wow, bueno, la verdad es que esto de Morena, pues mis respetos, ¿no? Ahora sí están poniendo orden en la casa y finalmente están pues llevando las cosas como deben de ser. Después de esto, caray, hubieron pues aplausos, porras y ya ven, la verdad es que los de Morena se fajan. Y es cierto, la verdad es que sí. Pero como siempre sucede, las cosas siempre dan la vuelta. Y resulta que después de que aprobó esto, bueno, Manuel Velasco salió así. Salió así, sorpresivo, que no le dejaron finalmente pedir licencia, y así respondió en ese momento. Senador, no le dieron licencia. ¿Qué opinión tiene? Muy respetuoso es lo que definan los senadores. Senador, no le... Muy respetuoso lo que definan los senadores, pero claro, con una cara de ¿qué pasó? Sin embargo, las cosas empezaron a dar una vuelta muy rara y muy lamentable. Porque entonces subió Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario de Morena, no del Verde y no del PRI, de Morena, a defender el derecho de Manuel Velasco a pedir licencia. Y ojalá que te defienda alguna vez Ricardo Monreal como Monreal defendió a Velasco. Vamos a escucharlo. La discusión que estamos teniendo, un exceso sobre un derecho de un senador, y el día que le toque a usted también lo defenderé, a que tenga el derecho de retirarse cuando usted lo desee, o cualquier otro miembro de la asamblea también tiene el derecho de pedir licencia sin que se le impida retirarse del cargo. Dejen 2 o 3 días más el asunto en la indefinición y habrá quien saque raja política en Chiapas y en el país. Ya me imagino, promovido por partidos o por adversarios del gobernador, diciendo: no le pidan, no le exijan a nadie sino al Senado que no le otorguen la licencia. Y ahí vienen otros asuntos. Defendiendo, otra vez, él es el coordinador parlamentario de Morena, defendiendo al gobernador del Verde de Chiapas, bueno, y senador o gobernador, él lo que sea. Y uno dice, ¿cómo está?
Y entonces, ya saliendo finalmente la mayoría de Morena, pues entonces Martí Batres, que es el otro personaje aquí también, finalmente empieza a maniobrar como presidente de la mesa directiva para que se vuelva a votar la solicitud de licencia. Y así, Martí Batres maniobró y se votó. Y a votación del Pleno, el Pleno podía negarlo o aprobarlo. El Pleno ha decidido aprobar esta solicitud para modificar el orden del día, solamente para fundamentar la decisión del Pleno. El senador Manuel Velasco, los senadores Higinio Martínez y Félix Salgado, sobre el procedimiento. Estamos en el procedimiento. Sonido en el escaño del senador Manuel Velasco sobre el procedimiento. ¿O es sobre el fondo? Ya lo dejó claro usted, señor presidente. Yo nada más agradecer a la Asamblea y dejar muy en claro que siempre voy a ser muy respetuoso de todas las determinaciones que se establezcan aquí en la Asamblea. Lo que sí considero es que es un derecho de cada una y de cada uno de los senadores poder solicitar licencia a este Pleno. No creo que vaya a ser ni la primera ni la última vez que una senadora o un senador de la República acuda a este Pleno a solicitar licencia. Muchas gracias por su atención. Bueno, sí, tal vez, ¿no? Manuel Velasco, pero sí va a ser la primera vez que un senador sea gobernador al mismo tiempo y sustituto de sí mismo. Y entonces se vuelve a abrir la votación y en esta ocasión se abre el tablero electrónico. Y entonces se empiezan a votar. Por la primera vez nada más votaron así. Y ahora sí empiezan a votar de manera electrónica. Y 82 votos a favor. Y ojo, varios votos de Morena. Votaron en contra del gasolinazo, pero votaron a favor de la licencia de Velasco. Finalmente le dan la licencia a Manuel Velasco. Y así lo anuncia Martí Batres. Pues el primer éxito de la bancada de Morena. Electrónico y proceda a la Secretaría a darnos el resultado de la votación. Presidente, informo que se emitieron 82 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones. Muchas gracias. En consecuencia, se concede licencia al senador Manuel Velasco Coello para separarse de sus funciones legislativas a partir del 4 de septiembre del año en curso. Comuníquese y llámese al suplente del senador Manuel Velasco. Y así se consumó la salida de Velasco, la licencia y su regreso a la gubernatura de Chiapas. Y no sé ni qué opinar sobre esto. Repito, hoy debería haber sido un gran día para Morena, porque metieron muchas iniciativas muy importantes, sin lugar a dudas, trascendentales, históricas y transformadoras. Pero también se reveló de entrada que sí hay una verdadera alianza entre Morena y Velasco, o en particular entre Obrador y Velasco. Velasco, uno de los gobernadores más repudiados y corruptos, pues está una alianza con López Obrador. De entrada. La segunda, que los de Morena, en la bancada del Senado vamos a hablar, podrán decir lo que sea, podrán estar diciendo que finalmente van a ahorrar dinero, esto y lo otro, pero a la hora de la hora, honestamente, se comportaron igual que los priistas, porque defendieron a un miembro del Verde, ni siquiera de su bancada, alguien que por cierto violó todas las leyes y la Constitución para regresar a la gubernatura, y no tendría tal vez que haber regresado. Bueno, ya eres senador, ¿no? Pero ¿por qué regresa? ¿Por qué regresa? Hay un acuerdo político, sí, pero entonces ¿hasta dónde llega el alcance del acuerdo político? Y la verdad es que quedó un muy mal sabor de boca, en particular de estos dos personajes, Monreal y Martí Batres, que maniobraron, repito, para defender a Velasco. Ese es su primer logro, es la defensa de Velasco. Que lo defiendan los priistas, que lo defiendan los del Verde, que lo defiendan los del PAN, está bien, los que quieran. Pero Morena ahora sucede que va a ser así. Entonces, no se vayan a quejar ahora sí que los derechairos pues ataquen, porque ahora sí van a tener argumentos reales y verdaderos, porque lo que hicieron fue un papelón, fue el mejor de los casos una novatada, y en el peor de los casos
pues una muestra de que las cosas pues no van a cambiar mucho. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.